Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Instituto de Estudios Financers, Instituto de Estudios Financieros, junto con el Instituto Català de Finanzas, y vamos a hablar de lo que serían cómo levantar una primera ronda de inversión, los aspectos clave, y para ello, ¿quién mejor que Emili Gómez, que es el director de Venture Capital del Instituto Català de Finanzas, que nos va a dar pues, una explicación sobre estos temas. Vamos a hacer una exposición, va a hacer una exposición alrededor de unos 45 minutos y luego vamos a dejar espacio para que podáis hacer las preguntas o comentarios pertinentes, y esto lo podéis hacer en el espacio de Q&A que tenéis debajo en vuestras pantallas. A partir de ahí podéis escribir las preguntas, las iremos recogiendo y cuando Emilia haya acabado pues, su ponencia, leeremos estas preguntas para que pueda desarrollar sus respuestas y a partir de aquí, pues y además si se puede establecer algún tipo de intercambio de opiniones, pues perfecto. Pues nada, Emili, adelante, ya vamos a aprender sobre cómo son los aspectos de las primeras rondas de inversiones. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias. Voy a empezar, comparto pantalla, que sea lo primero, y a partir de aquí, si entiendo que ya se está viendo bien, y si no, me lo decís. Bueno, primero agradecer a Alief la oportunidad de que nos da para explicar un poco lo que hacemos y también para trasladaros, pues, cosas que, bueno, hay en el mercado, se puede encontrar muchísima información ya, pero espero que os llevéis unos cuantos tips interesantes que no son fáciles de conocer para aquellos que estéis con una primera ronda de inversión o con una segunda o una tercera, ¿no? Eso no es lo más relevante, pero vamos a empezar con, os diría, con aspectos que no son demasiado complejos. Sí que tienen, pues, cada operación, como puede ser levantar una primera ronda, tiene sus ciertos pasos y lógicos, y a partir de ahí, pues, que para vosotros os puede ser más fácil, ¿no? Saquéis de aquí unos buenos tips para que sea algo más sencillo, ¿no? Más fácil, aunque no lo es, ¿eh? Dicho esto, entiendo que veis bien la presentación. Os quería directamente, pues, primero hablaros un poco para centrar qué es ICF, y esto me voy a extender muy poco, y lo que hacemos aquí, y así sabéis también quién nos habla. Vale, ICF es un banco público que no depende del presupuesto de la Generalitat ni del presupuesto del gobierno, sino que se fondea en los mercados como cualquier otra entidad financiera, ¿no? Eso provoca que, a pesar de ser públicos, tengamos que hacer las operaciones que, más allá de que evidentemente tenemos un objetivo, ¿no? Que es la creación de empleo, la creación de valor añadido, etc., necesitamos hacer operaciones rentables, porque nuestra continuidad depende de que seamos capaces de generar negocio con nuestros propios recursos, ¿no? En el área de inversión, en lo que es capital riesgo, para entender un poco más, porque ICF, si bien es pues un banco que hace préstamos a pymes, tiene una actividad de inversión bastante relevante respecto al balance del banco, ¿no? Y ahora veréis. Básicamente tenemos dos divisiones de inversión. Una es la actividad que llamamos fondo de fondos. Ahí lo que hacemos es invertir en fondos de capital riesgo como limited partners, como partícipes, como LPs, ¿no? Y invertimos en fondos tanto catalanes como España, como alguno internacional, pero siempre con el foco en que estos fondos terminen invirtiendo o la mayor parte o una parte significativa de su disponible en proyectos que estén en Cataluña, ¿vale? Como no podría ser de otra manera, siendo quienes somos, ¿vale? Esta actividad más o menos tiene bajo gestión aquí habrán pues casi 200 y pico millones de euros, y luego lo que tenemos es un área de inversión directa, ¿no? En el área de inversión directa la vehiculamos, pues como puede vehicular cualquier otro inversor, a través de distintos instrumentos. Cada uno de ellos pensado en
en fases a las cuales pues las compañías se enfrentan, ¿no? Para compañías más pequeñas, con foco en startups, tenéis aquí a la izquierda, lo que tenemos es un instrumento que se llama Innovación. Este sería como el más sencillo, es un instrumento de inversión con inversores privados y con VCs. Es un instrumento que hace operaciones en... ¿Me estáis viendo? Entiendo que sí, ¿no? ¿Me veis a mí? Se't veu a tu, se't veu a tu. Pues estoy compartiendo y no sé por qué. Dejarme un segundo, perdonar, ¿eh? Voy a ver si así veis. ¿Ahora veis la pantalla? Ahora sí se ve la pantalla. ¿Sí? Vale, Se ve tu pues, escritorio, ¿eh? Por eso. Vale, pero ahora sí que se ve la presentación, ¿no? No, se ve el escritorio del ordenador. Estoy con dos pantallas y no sé. A ver, perdonar, pero lo hemos probado antes y funcionaba perfecto. Vamos a ver. Vamos a presentar ahora, decirme si ahora estáis viendo algo o no. Es que me cambie la pantalla. La voy a poner a este lado, a ver si la veis. Ahora. ¿La veis, ahora no? Aquí. Sí. Sí, la ahora cambio sí. de lado. Sí, sí, es que estaba cogiendo la otra pantalla como pantalla principal. Vale. Ahora sí que lo tenéis que estar viendo bien. Disculpad, ¿eh? Vale, como os decía, en ICF tenemos pues la actividad de inversión en fondo de fondos y FEM Innovación, aquí a la izquierda, que es lo que ahora justamente os estaba explicando, perdón, es la parte dirigida a startups en fases más iniciales, hace operaciones de préstamo participativo con algún ticket en equity pequeñito, ¿vale? Y tickets entre 50 y 200. La media de la operación se va arriba. Prácticamente todas son de 200.000 euros. Está pensado precisamente para estas fases más tempranas en coinversión. Esto es importante. Luego, a partir de aquí, para fases más maduras, siguiendo con el mercado más startupero, tenemos un fondo VentureTech que es hermano de otro, donde también tenemos este mismo enfoque y con más énfasis en compañías cotizadas que salían o estaban cotizadas en BME Growth ahora, antes MAP. Este es un fondo de 20 millones, va a compañías TIC y ya se estructura en operaciones con instrumentos de deuda o capital. Aquí ya son trajes a medida, como puede ser cualquier otro fondo de capital riesgo ya en el mercado. Los tickets ya son más altos, entre medio millón y 2, ¿no? Y aquí ya, pues bueno, series Seed Plus hasta series A, ¿no? Luego veremos un poquito qué llamamos por esto. Y para ya compañías más maduras todavía, pero ya saliendo del foco TIC, ¿no? Tenemos un fondo más grande de 50 millones de euros y que ya va dirigido a proyectos más de crecimiento, internacionalización, ¿no? Pero ya está centrado sobre todo en proyectos más industriales que no en proyectos TIC. Aquí, pues igual que en el otro, pues son trajes a medida, instrumentos de deuda y o capital. El ticket, lógicamente, es más alto, porque ya el fondo ya es más grande, entre 1 millón y 5 millones de euros. Y lo que decíamos, fases más growth, ¿vale? Bueno, esto nos configura todo un ecosistema alrededor de ICF que nos da una visibilidad de lo que ocurre y de cómo ocurre bastante grande, ¿no? Empezando por el centro, siendo pues el PIS, ¿no? Inversores de diferentes fondos de capital de riesgo y ir extendiendo un poco la huella pues a las compañías finales, ¿no? Haya invertidas directamente por nosotros o invertidas a través de los fondos de los cuales somos partícipes, ¿no? Bueno, esto es lo que os decía, nos da una visibilidad y un conocimiento de lo que ocurre en el mercado pues bastante por encima de la media, ¿no? A partir de aquí, visto un poco ya, nos habéis ubicado un poquito, entramos en lo que sería pues, aspectos, lo fundamental, ¿no? En el momento de levantar una ronda. Y aquí yo empezaría por deciros, vamos a ver,
en función del momento en el que está la compañía, hablando en términos generales y luego entraremos un poco más en detalle, hemos de ir a un tipo de inversor adecuado, ¿no? A uno u a otro. La realidad es que el mercado de los inversores está muy segmentado, ha ido cambiando en los últimos años mucho, y básicamente lo que ha ocurrido es que se ha ido profesionalizando hacia abajo, ¿no? Si donde ya encontrábamos VCs más, casi os diría, fondos de private equity muy profesionalizados y había unos VCs que estaban aprendiendo, todo esto ha corrido para abajo. Los VCs ya han aprendido muchísimo, pero también los que van antes de cualquier VC han aprendido y también se han profesionalizado, ¿vale? Entonces, además de saber en qué momento me conviene un tipo de inversor u otro, también es clave pues tener claro qué tipo de instrumento de financiación o qué estructura voy a ir a buscar, ¿no? Porque es necesario que encajen todas las piezas. No es lo mismo ir a buscar capital, no es lo que ir a buscar deuda o que ir a buscar instrumentos como el Venture Debt, que os puedo explicar si alguno no sabe un poco a lo que nos estamos refiriendo. Volviendo un poco a la tipología de inversor, claro, al final, en un mercado tan estructurado, ¿no? Y tan segmentado como es este, pues te vas a encontrar que en cada una de las fases, y esto básicamente se estructura por grado de madurez de la compañía, que luego lo podemos definir en base a una serie de parámetros que tenéis aquí abajo, cada uno de ellos tiene unos criterios de selección de oportunidades, tiene unos criterios de rentabilidad, tiene unos objetivos en su inversión y eso hace que de entrada nuestra compañía, nuestro proyecto, lo que sea, va a tener que encajar primero en la política de inversión de ese potencial inversor, va a tener que encajar en su política y a partir de ahí, si hay un encaje, y esa política puede ser, pues por ejemplo, tamaño de ronda, si hago deuda o solo hago deuda, si solo hago capital, hay fondos o inversores que necesitan tener más de un 5%, hay otros que, por ejemplo, no van a entrar a valoraciones superiores a X, ¿no? a la que sea. Ellos mismos, y nosotros también, se definen unas políticas, una estrategia de inversión y a partir de ahí ya sabes si a ese puedes ir o no. Más allá de cumplir esas políticas de inversión o estrategias, lo que vas a tener que hacer es cumplir lógicamente con su criterio de análisis y eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Para empezar, y aquí os he querido, esto es orientativo, ¿no? Si alguno va a buscar pues, literatura acerca de lo que es una ronda SID o una pre-SID o una serie A, es posible que encontréis ligeras diferencias, tanto en tamaños, y esto es muy aproximado, es decir, y además ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Pues para rondas de constitución, nosotros aquí entendemos que, y aquí es un poco donde tenéis que coger esta guía, ¿no? En función de estas características que os diría que son más lo fundamental, sabéis dónde estáis, ¿no? Y aquí hay un tipo de inversor o hay otro. Hay el punto inicial de toda la historia acaba siendo pues que la compañía hay que fundarla, han de haber unos fundadores. Estamos aquí, ¿no? Emili, tenemos... estoy pasando las slides. Estás todavía en la última anterior. Estoy aquí, estoy en esta, ¿no? Estás en la que sale inversión en capital riesgo, fondo de fondos, inversión directa sobre el ICF. Pues ya la he pasado, es muy raro, pero no sé qué está pasando. No, estoy en otra ya. Pues aquí no, aquí se ha quedado esta anterior. Voy a volver otra vez. Lo siento, pero es que no sé. Antes, vamos a ver si consigo que... Vamos a ver ahora. ¿Estáis viendo ahora? Ahora sí. ¿Veis esta, no? Me he quedado en esta. Bueno, avisarme si no... Ya os diré si paso slide para ver si esto sigue, ¿eh? Porque okay. Veo que hay problemas con esto, ¿eh? Sí, no sé. ¿La veis, no? Sí. Vale.
lo que os comentaba, en función de cada momento, de cada grado de madurez de la compañía, pues vamos a tener un tipo de inversor u otro y que va a ir a buscar cosas diferentes cada uno de ellos, ¿no? Para el primero, pues lógicamente, y aquí fase 0, ¿no? El equipo, pues básicamente va a ser el fundador o los fundadores. Nosotros siempre recomendamos que haya más de un fundador y que estos se complementen. Gusta haber más de un fundador por diferentes motivos. Evidentemente el negocio aquí no hay nada, lo que es una fase de conceptualización. Y aquí hay riesgos de todo tipo, ¿no? Hay riesgos de producto, hay riesgos de mercado, hay riesgos de financiación, riesgo ronda, etc, etc. Por lo tanto, esto de aquí, esta fase inicial, está, bueno, no hay nadie invirtiendo aquí, no existe. Luego, cuando está la compañía conceptualizada, ¿vale? Empiezan a aparecer inversores. Básicamente son los inversores de estas rondas pre-seed, ¿vale? Son pues, inversores cercanos al fundador o equipo fundador, los famosos Friends, Family and Fools, business angels, algún business angel que se mete muy temprano y, bueno, al final aquí la decisión es una decisión de confianza. No puede haber un análisis demasiado en profundidad porque básicamente la compañía no tiene histórico, ¿no? Bueno, lógicamente, en cuanto a negocio, pues no hay métricas, no hay prueba de concepto, el modelo no está aprobado y la fase aquí, esta es una fase de altísimo riesgo. Bueno, son rondas normalmente muy pequeñas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Globo en esta ronda levantó 300.000 euros, el mismo Globo, famosísimo ahora. Aquí 300.000 euros. Bueno, seguimos con riesgos de, pues altísimos, ¿no? Tanto en producto, en mercado, en financiación, riesgo equipo, etc, etc. Seguimos con evitas negativos, por supuesto, ¿vale? Cuando estéis en una fase donde ya tenemos un equipo, y aquí es importante, el equipo debe estar full time, luego veremos el por qué. Bueno, es necesario que haya un equipo completo, casi completo, con experiencia y un cierto track record. Al final, cuando estamos empezando a levantar una ronda, si la compañía es muy inmadura, básicamente la confianza la tiene que generar el equipo. No hay otro contraste posible. Siempre el equipo va a ser algo básico, pero vamos a necesitar que el equipo en este caso sea muy sólido, porque no podemos, no hay performance, no sabemos cómo, no hay nada que nos indique que lo vayan a hacer, ¿no? Bueno, en esta fase es súper importante crear lo que se llama el MVP. Es básico tener un MVP, un producto mínimo viable, lo antes posible para empezar a demostrar que puedo sacar algo al mercado, ¿no? Tal y como os pongo aquí, que espero que se siga viendo, pues tener unos primeros clientes que estén empezando a validar nuestro modelo, ¿vale? Seguimos, evidentemente, con riesgos altos. El riesgo de producto va a disminuir un poco si este MVP empieza a funcionar y, por supuesto, la compañía sigue quemando. Evidentemente, hay modelos y modelos. Hay compañías que van a buscar modelos de más rentabilidad que no crecimiento, ¿no? El modelo, perdonad que sigo con Globo, pero es un buen ejemplo, o el mismo Wallapop, por citar otro muy conocido, pues son modelos de crecimiento, no son modelos de rentabilidad. Lo que aspiran es a ganar cuota de mercado o convertirse en un gran o el mejor o lo que llaman el local hero, ¿no? O local champion para ir ganando territorios y bueno, esto es a costa de muchísima inversión para poder soportar los gastos que supone una estrategia de expansión pues súper agresiva, ¿vale? A partir de aquí, si la compañía ya tiene un MVP más o menos probado, entramos en lo que llamamos las fases más Seed Plus o Pre-Series A, ¿vale? Estamos aquí. Ya os tenéis que situar, ¿eh? O sea, entiendo que aquí ya vais situando un poco, cualquiera de vosotros que esté en el momento de levantar una ronda, ya va viendo dónde está y a quién puede ir, ¿no? Bueno, en esta ronda más late, aquí, exactamente aquí, pues evidentemente ya se exige que el equipo esté absolutamente completo, que haya
pues un cierto track record y que tengamos un product market fit, necesitamos que hayan clientes consolidados. Es una fase en la que hay que demostrar que el producto encaja, producto o servicio encaja y que estamos escalando este producto o servicio. El tema de escalabilidad, luego lo veremos, es fundamental también para nosotros, ¿no? Evidentemente aquí el riesgo de producto se va un poco el conjunto de riesgos que tiene cualquier compañía de estas, pues va disminuyendo y, bueno, la verdad es que en EBITDA, en función de los modelos, bueno, básicamente aquí os hemos puesto EBITDA pues negativo, pero previsiblemente positivo en los siguientes meses. Eso es lo que normalmente vemos en los planes de negocio. Luego no se cumple nada y el EBITDA sigue siendo negativo, incluso en la siguiente fase, ¿no? Aquí los tickets aumentan de nuevo. Quedaros un poco con el concepto de que todo está faseado, es decir, que por fases tenemos compañías en distintos grados de maduración, pero a la vez también tenemos distintos tamaños de inversión, ¿no? Bueno, ya en fases series A y B, aquí la cosa ya cambia absolutamente. Tenemos inversores dentro del cap table, o sea, como accionistas. Hay mucha más información que analizar. Se puede ver muy bien la performance de la compañía. Vemos si la compañía ha sido capaz de vender fuera o no vender fuera, cómo se posiciona en su mercado. Ya se empiezan a ver muchas más cosas, con lo cual esto admite rondas de importes mucho mayores, porque también están justificadas por el mismo plan de crecimiento de la compañía, ¿no? Lo que hablamos de fasear, esto es clave que lo tengáis claro, ¿no? No tiene ningún sentido ir a buscar en una fase pre-seed 5 millones de euros, ¿no? Esto no es de mercado, es muy complicado hacer esto, ¿no? Como tampoco ir a buscar a un VC que tiene tickets, pues por ejemplo con nosotros, con el fondo Invertec, hacemos tickets de medio millón a 2, pues ir a buscar, llamar a nuestra puerta para una operación de 50 o 60 mil euros. Es que no hay encaje, ¿no? Con lo cual os diría, es fundamental que esto de aquí pues se tenga presente y se enfoque muy bien a quién puede ir y a quién no hace falta ni que visite, ¿vale? Paso slide. Entiendo, Ferran, si no me Sí, decís se algo ha por el pasado. chat, ¿eh? Vale. Eso que. Bueno, en cuanto a tipologías de inversores, a ver, dentro de todo este camino, ¿no?, que podéis seguir a lo largo de la maduración de la compañía, pues lógicamente hay muchos tipos. Aquí me he dejado evidentemente los primeros, esos que son del entorno del fundadores, que también os digo, si un fundador o fundadores no son capaces de levantar los primeros euros de su entorno, será muy complicado que un tercero desconocido vaya a poner dinero en esa compañía, ¿no? Es como bastante evidente. Entonces, dentro de las tipologías de inversores, cada uno tiene sus cosas. Pues puedes encontrar aceleradoras, que al final no dejan de ser pues entidades, sitios donde una compañía que ya está en fase, normalmente MVP, entra allí para que haya una gente que les ayude, ¿no? Al final un negocio tiene o necesitas complementar muchas disciplinas y es posible que alguna o algunas no estén del todo bien consolidadas, por decirlo así, y las aceleradoras cumplen un poco esta función, ¿no? A cambio, lógicamente, de una parte del equity de la compañía. Normalmente es así, ¿eh? Tienen sus mentores, etc, etc. Luego, si hay alguna pregunta, os puedo ir detallando un poquito más, pues que si no, no nos da tiempo a verlo todo, ¿eh? Luego, evidentemente, tenéis los Business Angels, que como os he dicho antes, ya se han profesionalizado mucho. No tiene nada que ver un Business Angel, un inversor, ¿no?, privado de estos, hace 15 años a lo que hace ahora, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Luego, evidentemente, tenéis VCs, que ya es un inversor más profesionalizado, nada que ver con un Business Angel, persigue otros objetivos y exige también otras cosas, ¿no? Y por el camino, pues evidentemente hay plataformas de crowdfunding, crowdlending a las que se puede ir. Esto puede ser mejor o peor. Bueno, hay que verlo en cada momento, ¿no? No hace mucho, o sea, no tienen un largo recorrido histórico en España las plataformas de crowdfunding o crowdlending.
pero cada vez más están tomando una relevancia mayor, ¿no? Y también es verdad que se les está viendo cada vez más en operaciones buenas, con lo cual, bueno, es algo a considerar, ¿eh? Eso sí, tienen un proceso determinado, muy particular. Al final acabaréis teniendo en el cap table, podéis tener a 100, 150 inversores, porque si lo conocéis, pues básicamente lo que se basan es en agrupar a inversores con tickets muy pequeñitos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? En el futuro. La primera consecuencia que tiene es que tienes un cap table con 100 personas, ¿eh? Luego, evidentemente, pues hay los family office que están en los últimos tiempos muy activos en inversión en nuevas compañías, muy activos. Se han profesionalizado incluso en ese aspecto. Podrán tener sus inversiones inmobiliarias en bolsa, etc., etc., pero ya hace tiempo que empiezan a mirar a compañías pues más startuperas, ¿no? Para entender. Incluso tienen estructuras ya, os diría, orientadas a este tipo de inversión, con pues lo más fácil, incluso tienen fondos de capital riesgo registrados en CNMV, ¿no? Y evidentemente tenéis inversores corporativos, lo que son los corporate venturing, más o menos sofisticados, y que al final, bueno, son compañías industriales que su criterio evidentemente va a ser de rentabilidad, pero hay casos en los que el criterio que tienen es de complementariedad también con su negocio, ¿no? Y no perder alguna oportunidad que puede generar valor al negocio core de esa corporación. Y por supuesto la financiación pública, esta no hay que olvidarla, porque existen muchos instrumentos de financiación pública, tanto en deuda como en subvención, como en deuda blanda, etc., etc., ¿no? Vale, no sé, espero que se vea. Sí. Os pongo aquí un poco, a ver, si al final vais a un inversor, lo que necesitáis es venderle, sea el tipo que sea, da igual, ¿no? Lo que es necesario es venderle un poco la compañía, ¿no? Que será más idea si estamos en la fase pre-seed, si queréis llamarle así, y será menos idea, será más realidad cuanto más madura esté esta compañía, ¿vale? Yo os diría que aquí tenéis una especie de pitch perfecto, ¿no? Lo que nosotros esperamos, básicamente. Primero, y voy acelerando porque si no acabo. Lógicamente, ¿quiénes sois? Es decir, es necesario identificar a las personas con las que estamos hablando, ¿no? No hace falta hacer una explicación de su historia laboral, pero hombre, oye, pues estamos un poco sí nos hace entender el por qué has llegado hasta aquí y el por qué quieres crear esta compañía o por qué estás tirando hacia adelante esta compañía, ¿no? Algo fundamental es el punto 2, el binomio problema-solución, ¿no? O sea, tenemos que entender bien esto. Os lo he puesto un poco más abajo, aquí sería como la recomendación, ¿no? Hay que asegurarse de que el inversor entiende el problema-solución. Hay que asegurarse. Porque si no entiende, a ver, el inversor no es es especialista, o puede serlo, y cada vez hay más, en modelos de negocio, ¿no? Hay especialistas en negocios B2B SaaS, especialistas en negocio fintech, pero a pesar de que sea especialista en un modelo, es un especialista que es generalista en ese modelo. Con lo cual, el caso concreto de la compañía que vosotros estéis, es necesaria explicarla bien. Si alguien no entiende bien, seguro que no invierte. Con lo cual, hay que asegurarse, ¿vale? Lógicamente, alguna recomendación que os pongo aquí, pues pocas slides con información relevante, ¿no? Y el pitch no puede durar demasiado, ¿eh? No es necesario que sea muy largo. Hay que ir a lo más importante, ¿vale? Y sobre todo contar lo que el inversor no sabe, ¿eh? Hay muchos decks y muchos pitch, ¿no? que cuentan cosas que están en Google, no me hace falta, ¿no? Ahí hay que hacer un esfuerzo en explicar aquellos detalles que hacen que un negocio sea diferente del otro, ¿no? Y que un negocio pueda ser mejor que el otro, ¿vale? Por tanto, vuelvo al punto 2, que era explicar muy bien el problema-solución y, lógicamente, dar datos de mercado. Pero aquí no hace falta hacer un extensísimo análisis de mercado o de clientes en esta fase, ¿vale? Sí que hay que dar las pinceladas sobre lo básico y más importante, ¿no? Nos va a interesar que el mercado sea grande, que el mercado crezca, que haya mucho cliente, cliente con capacidad de pagar o con ganas de pagar, etc., etc. Ahí es donde hay que ir, ¿vale? Entonces,
Punto 3, tercera slide, ¿no? ¿De qué manera el producto que tú propones, el producto solución, compite con el resto? Esto nos interesa muchísimo ver cómo la compañía es capaz de competir en el largo plazo, no ahora. Por ejemplo, ¿qué sería lo contrario a lo que estoy diciendo? Bueno, es que yo soy el más barato de todos. Bueno, pues eso no se aguanta. Eso no nos gusta oírlo. No nos gusta que la ventaja competitiva sea un precio menor que el resto, ¿no? Esto no acostumbra a encajar demasiado bien. Cuarta slide, ¿no? O quinta o sexta, en función si habéis hecho alguna más por arriba. Pero ahí, el equipo, ¿no? Hay que explicar muy bien el equipo, los roles de cada uno, qué es lo que sabe hacer cada uno y qué cubre cada uno, ¿vale? Para ver que tenemos lo fundamental en una empresa muy bien compensado y muy bien cubierto, ¿vale? Siguiente, el modelo de negocio. Tenemos que entender cómo se genera el dinero. Y eso es fácil de explicar. No hay que complicarse la vida. Algo que no nos gusta ver, modelos de negocio multi-ingresos. Parece que estemos reduciendo el riesgo, pero es algo que no nos gusta ver. Oye, tengo este marketplace, pero resulta que voy a cobrar por suscripción, cobraré también por transacciones y cobraré también por ingresos de publicidad. Y en 2 años voy a cobrar pues por vendiendo los datos de todo lo que genera este A ver, esto no. Hay que centrarse en un modelo muy concreto. Vías de negocio podrán haber muchas, pero hay que intentar explotar una, ¿no? Es la que nos vamos a centrar. Otro aspecto clave es explicar muy bien el go-to-market, es decir, cómo voy a llevar la compañía al mercado, ¿vale? Cómo voy a llevar la compañía al mercado. Siguiente, métricas. Una slide muy clara que demuestre la performance de la compañía. Si no hay métricas, esta slide no existe. Pero si hay, por pocas que sean, hay que poner en valor la performance que hemos tenido. Si la performance no es buena, esto no es invertible. O sea que aquí sí que no hay más historia. Y el equity story, que es algo que también, pues bueno, tiene su peso, es ver un poco cuántas entradas de capital han habido en la compañía, quién ha entrado en el capital de compañía y podéis añadir deuda o otra financiación que haya podido conseguir la compañía a lo largo de su historia, para ver cómo habéis sido capaces de levantar dinero y de ir financiando el proyecto hasta la fecha, ¿no? Siguiente slide, proyecciones financieras. Aquí ya explico el plan y la última es las necesidades de la ronda. Es decir, que con esto y 20 minutos tenéis que haber dado respuesta a lo más básico que un inversor se pregunta. Y está ahí, ¿eh? No hay que poner nada más, ¿de acuerdo? Algunos pues podrán incluso poner la valoración, pero bueno, yo creo que tampoco es demasiado importante, a menos que vayáis con valoraciones que estén fuera de mercado, con lo cual el proyecto es no invertible también, ¿eh? Vale, entonces, bueno, ¿cómo llegó hasta aquí? Claro, yo os explico un montón de cosas, pero sigo sin saber cómo puedo llegar a aterrizar todo esto. A ver, mi consejo es, vamos a ver, contrastéis con las personas de confianza que tengáis, otros fundadores, otras compañías. Os pueden ayudar mucho. Hay mucha información de mercado que no está escrita en ningún lado, ¿no? Hay que contrastarlo todo. El enfoque, el pitch, las métricas que tengo o las métricas que he proyectado, si son realistas o si no son realistas, si la inversión en marketing tiene sentido o no tiene sentido, si las necesidades de la ronda que planteo tienen sentido para la fase en la que estoy. Todo esto os ayudará a ir a la primera slide que os he enseñado y decir, tengo que ir a este tipo de inversor, tengo que ir a esta estructura de ronda y tengo que ir con este pitch, ¿vale? Que lo habré tenido que ensayar, ¿vale? Entonces, y aquí os lo pongo como consejo clave, hay que buscar ayuda, especialmente la primera vez, ¿vale? La segunda vez o la tercera, bueno, pues ya vas aprendiendo de qué va la historia y sobre todo vas conociendo gente, ¿vale? Importantísimo, con inversores profesionalizados y también no profesionalizados, solo hay unos minutos y una sola oportunidad. Cuando a un inversor se le explica algo y no encaja porque no se le convence, esto ya es un no. Es muy difícil de remontar un no de un inversor. Con lo cual tenemos 20, 30 minutos, una hora y una sola vez. Si esto ya vamos a otro. Hemos quemado esa oportunidad, ¿vale?
Lo más importante, y ahora vuelvo a personas que tengan una idea y busquen dinero. Oye, es lo que vuelvo a decir, contrastar y contrastar y contrastar. Y lo más habitual, otro tip que os puedo dar, estéis en la ronda que estéis, en la fase en la que estéis, las compañías, normalmente aquellas que van mejor, son las que han ido hablando con los inversores mucho antes de la ronda, ¿de acuerdo? Mucho antes. Es decir, nosotros y cualquiera, compañías que han hecho una ronda en fase seed y nos vienen a ver para que les vayamos dando su opinión y le hacemos un seguimiento durante un año o un año y medio. Por lo cual, te tienes que meter en ese mercado. Y la manera de meterte es a través de, lógicamente, que alguien pues, consiga algún contacto, te tienes que meter y procurar ir estableciendo relaciones de manera que el inversor al cual yo voy a ir a ver de forma definitiva dentro de un año y medio, yo ya lo conozco. Y si puedo, que me conozca él a mí. Vale, entonces, posibilidades que tenéis aquí. Hombre, cuanto más profesionalizado esté el inversor, tenéis menos posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque hay menos. Porque hay menos y están mucho más centrados con políticas estrictas de inversión. No porque el proyecto sea malo, pero es que es así, es la realidad. Con lo cual, hay que ir por fases para aumentar la tasa de éxito, ¿vale? Pensar que los VCs, esto es un dato de mercado, entre un 1 y un 2% de las oportunidades que ven. Esto es poquísimo, poquísimo, ¿vale? Si tengo inversores en la compañía, el porcentaje de éxito puede aumentar, porque se entiende que ya hay alguien que, entre comillas, ha validado, ¿vale? Aumentan si tengo compromisos con otros, lógicamente, porque somos un poco rebaño, y si hay otro que se está sumando, pues es más fácil que otros se sumen. Hay un efecto aquí clarísimo, ¿vale? Y aumentan, lógicamente, si las posibilidades de retornos altos son reales, ¿vale? Bueno, os explico ahora súper rápido aquí, porque me estoy ya... Para que entendáis un poco el negocio del inversor más profesionalizado, ¿vale? Al final nosotros tenemos un negocio de muchísimo riesgo. Es un negocio donde, bueno, tener un buen retorno es difícil. Entiendo que se ve, ¿no, Ferran? Disculpar que vaya preguntando, pero para asegurarme. Se ve bien, Vale, se ve bien, sí. gracias. Estos son datos de mercado. En el mercado americano, pero para Europa sirven exactamente igual. Te diría que puede ser incluso peor, ¿vale? Bueno, fondos que consigan un buen retorno, y entendemos de un buen retorno al menos, mínimo 2 veces lo que se ha invertido neto, porque un fondo cobra, o sea, es decir, la gestora cobra comisiones de los LPs por gestionar el dinero, evidentemente. El 15% consiguen, solo un 15% lo consiguen. Esto es muy poco, ¿vale? Y la mitad, de hecho más de la mitad, es que no retornan el dinero que se les ha prestado, ¿vale? Con lo cual, esto ya te dice que el negocio no es fácil, y que estar a la derecha pues exige que las inversiones estén bien hechas, ¿no? Que sean en buenas compañías y además gestionarlas bien y conseguir una buena salida, un buen éxito, ¿de acuerdo? Otro dato relevante que, bueno, yo supongo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? De media, os digo de media, cuanto más abajo te vas a inversión, todavía empeora, ¿no? Este ratio. Básicamente es que entre el 65% de las inversiones, 65, 75, no se recuperan, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que conseguir estos múltiplos con pocas compañías, ¿no? Si he invertido en 20, pues con 4 tengo que hacer eso, o con 5, no con las 20. Y eso exige que tenga que seleccionar muy bien, porque sé que el 70% de la cartera se va a caer. Se va a caer o haré las paces o recuperaré solo un poquito, ¿vale? Y ahora aquí, para que lo veáis, al final un fondo es un instrumento que tiene un periodo de inversión de 5 años normalmente y un periodo de 5 más para desinvertir, ¿vale? El LP al final ve que esto es un activo de mucho riesgo y hay que darle rentabilidades de al menos un 15, ¿vale? Si le damos un 15 anual en 5 años, esto quiere decir que la inversión se tiene que multiplicar por 2, ¿vale? 1,15 elevado a 5. Hay que multiplicarla por 2. Como mínimo, porque esto sería post
Hay que darse por 2 post comisiones, después de las comisiones. Si el 20% de esas inversiones, lo que hemos visto antes, dan un múltiplo relevante, que es así, no llegan al 20%, te diría, el 2 veces la inversión del LP hay que conseguirlo con ese 20 operaciones. Por lo tanto, el múltiplo tiene que ser 10. Es decir, que yo necesito multiplicar por 10 en 5 años ese 20% de las operaciones que hago. Esto es un poco de truco, porque no es del todo así, porque no todas caen al 100%, pero para que veáis un poco el orden de magnitud en el que nos movemos, ¿no? Si, por ejemplo, el 25% dan un múltiplo relevante, pues es que tengo que hacer un por 8, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero trasladar con esto? Que al final el negocio de un VC, de un fondo de estos de capital riesgo, tiene que ver que la compañía se puede revalorizar mucho, porque es que si no, no sabe que no podrá dar el retorno. Ahí, por eso os decía, la probabilidad de conseguir dinero de VCs es baja, porque, bueno, necesita tener delante negocios con mucha capacidad de crecimiento, ¿no? Y de revalorización, que al final es eso. Vale, a partir de aquí, bueno, casi llevo 40 minutos. Sí que me gustaría, bueno, pasos muy rápido a algunas slides un poco más en detalle que habíamos preparado, pues un poco para complementar lo que hemos explicado antes. Pero, bueno, básicamente, y solo destacaré lo más interesante de aquí, ¿vale? Esa información que se tiene que aportar, ¿no? Tips que os doy, ¿no? Cosas que nos interesan mucho de ver. Pues el cap table, ¿no? ¿Quién hay, ¿no? Y quién ha habido. Otra cosa importante. Análisis de coinversores y business angels. Saber quién hay ahí. Genera valor a la compañía y credibilidad tener gente relevante dentro. Esto es así. Es muy... bueno, podrá gustar más o menos, pero es así. El equipo de emprendedor lo vamos a analizar muy bien, pero también con quién está asesorado, ¿vale? Quién les da soporte, ¿no? Tanto si hay un consejo como si hay asesores, como si hay mentores, etc., ¿vale? Aspectos clave. Bueno, algo interesante a tener en cuenta es que nosotros miramos en modelos de más startuperos donde sabemos que van a haber diferentes rondas de financiación. Nos gusta ver qué es lo que están haciendo el resto, ¿de acuerdo? Es curioso, pero es así. Todo el ecosistema de inversores normalmente caen en ciertas modas, es decir, que ahora es probable que cueste encontrar un inversor que quiera meterse en un e-commerce, ¿no? Por decir algo. En cambio, si tenéis un proyecto fintech, pues es bastante probable que haya un cierto interés. Luego hay que verlo en el detalle, ¿no? Pero hay unas ciertas modas. Y como hay unas ciertas modas y al final acaban siendo compañías que probablemente necesiten diferentes rondas, es muy interesante para nosotros ver la competencia vuestra desde el punto de vista de otros inversores. Es decir, quiénes han entrado en otras compañías, qué están haciendo estas, cuál es su modelo de negocio, cuánto dinero les han ido metiendo, dónde están esas compañías, ya pensando en nuestra salida, porque si al final tenemos una compañía, pues imaginaros, una PropTech, ¿no? Que es líder en el mercado de UK y en el mercado alemán, pues podríamos crear una PropTech líder en el sur de Europa, y si estos que son mayores que nosotros consolidan, es probable que seamos una compañía apetecible para ellos. Desde este punto de vista es desde el que estoy intentando transmitir. Nos interesa mucho lo que pasa fuera y lo que pasa con otros. Esto es básico. Luego, evidentemente, la valoración. Y aquí, pues, tampoco tengo mucho tiempo, pero las valoraciones es algo importante para nosotros. No al principio, pero no al principio si es que estamos en rangos de mercado, ¿no? Es decir, si viene algo que factura 0 y pretende hacer una operación en equity a 25 millones pre-money, pues evidentemente lo tengo. Ahí ya no. Pero la valoración es importante, lo que pasa que es un factor más, ¿no? En cuanto a valoraciones, y aquí sí que os diría, buscar información en función de cuál es vuestro negocio
En nuestro mundo del VC no existe el descuento de flujos, eso no tiene ningún sentido, no existe directamente, y nos movemos por múltiplos de mercado, ¿no? Múltiplos de EBITDAs, múltiplos de ventas, múltiplos de MRR, múltiplos de ARR, es decir, ese es un poco el parámetro clave, ¿eh? Otro tip que me interesa daros. Evidentemente, análisis DAFO, voy a pasar de ahí. Un tema de valoración que quizás no me dé tiempo a explicarlo. Vamos a ver, también hay una regla no escrita, ¿eh? Cuando os he dicho que podéis buscar múltiplos de valoración, es por múltiplos, ¿eh? Tenéis mucha información en Google. También hay un poco una regla no escrita, es decir, más o menos en cada ronda habrá una dilución y esa dilución estará entre el 15 y el 30%, ¿vale? Entre el 15 y el 30%. Con lo cual, si tú tienes las necesidades más o menos calculadas para esa ronda y te estoy diciendo que la dilución va a ser entre el 15 y el 30, ya tienes un rango de valoración, ¿vale? Ya tienes un rango de valoración. Eso sumado a lo que os he comentado, que intentéis encontrar la ayuda de gente que sepa, os ayudará a encajar la valoración de compañía y que esta sea una valoración de mercado, ¿vale? Pero quedaros con esto, ¿eh? Es importante saber que cada vez hay unas ciertas diluciones, el inversor no va a querer la mayoría de la compañía, ni mucho menos, pero tampoco va a meter 2 millones para tener un 1%, ¿no? Si la fase es una fase, con lo cual hay que buscar siempre un encaje razonable. Pensar que la valoración que haga este inversor o a la cual acordéis va a tener un impacto en su salida, ¿no? ¿Cuánto va a tener que valer esa compañía si este señor tiene un 5%, cuando este señor lo que necesita es multiplicar por 6 o por 8? O sea que se puede hacer la cuenta al revés, ¿eh? Perfectamente. Vale, en cuanto a mercado, os diría cosas que no os gusta. Creo que es interesante que os lo transmita, ¿no? No nos gustan modelos donde el precio sea, bueno, pues lo he dicho antes, ¿no? El factor competitivo. Eso no nos gusta demasiado, la verdad, ¿vale? Sí que nos gustan mercados grandes y globales, ¿no? Y crecientes, ¿vale? No nos gustan modelos donde hay que evangelizar. Es que no nos gusta porque se pierde mucho tiempo, la incertidumbre es muy elevada y al final no está demasiado claro, ¿vale? Y luego voy pasando rápido, pero tips importantes. Tampoco nos gusta demasiado pues empezar con N países, N distribuidores, N productos, una dispersión total. Sé que cuesta muchas fases iniciales, sobre todo, pues renunciar a oportunidades de vender algo no sé, en Hungría, o vender algo en Italia, o vender algo en Francia, o vender algo en Marruecos, ¿no? Bueno, y al final, sí, bueno, tienes un mapa lleno de chinchetas, pero cada chincheta vende 5.000 euros al año. Entonces, ese no es el enfoque. Nos gusta ver foco en un mercado primero, ser fuertes allí y luego salir fuera, ¿vale? Bueno, en cuanto al equipo, esto es fundamental, ¿no? Yo os diría aquí, tip clave, el equipo debe ser full time, full life, yo os pongo aquí, una empresa en la que estamos creando algo y lo hacemos por las noches, los fines de semana y trabajamos mucho, o sea, es como si trabajáramos full time, esto no vale. Esto hace que la empresa sea no invertible directamente. O sea, esto no va. Hay que tener equipos totalmente dedicados, si no la cosa no funciona, ¿vale? Y en cuanto a producto, bueno, tips que os puedo dar, ¿no? Pues bueno, sí, intentar buscar la ronda cuando haya unos primeros clientes, lo que decíamos de MVP probado, todo valdrá más la compañía, será más fácil levantar dinero, bueno, pues sí, estarás en una fase un poco más adelante, por eso hay que intentar llegar con esos deberes hechos, ¿no? Bueno, evidentemente aquí pues hay aspectos más técnicos de producto, pues nos gustan márgenes altos, que escuchéis al cliente para nuevas funcionalidades, nos fijamos mucho en los unit economics, bueno, hay que tener, pero yo aquí me quedaría skin in the game, hay que estar pues metidos si podéis poner dinero y un MVP lo más rápido posible, ¿vale?
Y en cuanto a finanzas, la parte más ya de búsqueda directa, ¿no? Pues bueno, si alguien nos presenta mucho mejor, nos llegan cientos de oportunidades al año, es una barbaridad. Eh, no obsesionarse en la dilución. Lo que os comentaba antes, entre un 15 y un 30% por rondas es algo bastante normal. Normalmente se pueden llegar a poner planes de stock options para retener talento. Esto ya requeriría un día especial, ¿no? Y también os diría que, bueno, que busquéis dinero con tiempo. Los procesos son largos, normalmente son largos, no es para mañana, con lo cual hay que buscar dinero cuando tienes dinero, ¿eh? No cuando la caja es cero. Cuando la caja es cero ya es muy complicado, ¿vale? Es que lo hace prácticamente no invertible el proyecto. Y bueno, valoraciones altas, pues que sepáis que al final una valoración excesiva, que alguien os la puede comprar, pues siempre puede ocurrir. Acaba siendo una hipoteca para el futuro, porque una valoración muy alta exige una performance muy alta. Y como la performance muy alta, pues nadie te la garantiza. Si eso no ocurre, el que viene detrás ve la performance, la valoración anterior ya la ve que iba pasadísima y tenemos delante lo que se llama un down round, ¿no? Y eso a nadie le gusta. Una ronda por debajo del precio de la última. Trae consecuencias malas para la compañía. Por eso os digo que son hipotecas para el futuro que no. ¿Vale? Lo que os decía aquí, vuelvo otra vez en ir bien asesorados. Hay consultoras especializadas que os puedan ayudar a levantar capital. ¿Vale? Asesoraros por unos buenos abogados. Hasta el límite donde podéis pagar, algo razonable, pero no cojáis a cualquiera, tiene que ser alguien que sepa dónde os estáis metiendo. Esto sí que os diría que hagáis un pequeño esfuerzo ahí porque merece la pena, ¿no? Sobre todo porque en el medio largo acabas pagando los malos consejos, ¿vale? Bueno, y otro consejo clave, os lo he dicho antes, la financiación hay que fasearla, no se puede ir a buscar todo de golpe. Hay que ponérselo fácil al inversor e incluso que su compromiso de inversión sea por fases del mismo, ¿no? Oye, me haces un primer desembolso y un segundo en base a unos hitos, ¿eh? Bueno, y lógicamente calidad en la documentación, por favor, la documentación tiene una calidad y que esté en orden y bien presentada y que sea buena documentación, datos buenos, ¿vale? Conclusión, no perdáis el tiempo viendo a muchos a ver quién me paga más, hay que coger el dinero y correr, es decir, ponerse a ejecutar rápido, ¿vale? Ya sabemos que los planes no se cumplen, el Excel lo aguanta todo, también lo sabe el inversor. No os preocupéis por eso, no os paséis exagerando, porque entonces ya se provoca el efecto contrario, pero tampoco podéis ir con un plan que sea excesivamente conservador, porque es que si no acaba siendo poco atractivo. Hay que intentar buscar ese equilibrio normal. Ya os digo, hay que exagerar un poco porque sabemos que tampoco se cumplirá, ¿eh? Con lo cual bueno, pues ya nos mentimos entre todos y no pasa nada, ¿vale? Bueno, cuidado con los socios industriales, son unos socios que no tienen salida clara y menos vosotros, ¿no? Bueno, métricas, os digo aquí, y algo importante que os he destacado antes, pues generar un poco de efecto simpatía entre los inversores, ¿no? Nadie quiere quedarse fuera, pero entonces eso hace que la gente intente meterse si ve que otros se meten, ¿vale? Bueno, también os diría aquí, bueno, si nadie quiere invertir, pues pensaros el por qué. No quiere decir que el negocio sea malo, pero puede ser. O sea, si nadie lo ve, es que algo pasa, ¿no? Y si es bueno y nadie lo ve, es que quizás no estáis tocando el inversor adecuado o vuestro negocio no encaja con los inversores que hayáis ido a buscar, ¿no? ¿Vale? Bueno, un poco es lo que os vengo a decir, que todos los proyectos buenos no necesariamente deben ser invertibles. Es que no todos lo son, de hecho pocos lo son, ¿no? ¿Vale? Y bueno, yo me iría a los errores comunes directamente cuando vas a buscar. Estos son os diría los 5 o 6 que se dan N veces, ¿no? Ir al inversor que no toca, tanto por fase, por importe, por instrumento. Estás yendo a gente que te dice, no, es que yo no hago esto, es que no me dedico a este tipo de inversión, ¿no?
El segundo, y este llama mucho la atención, es un mal pitch, o sea, te lo explican mal, puede ser muy bueno, pero mal explicado, y es lo que decía, tienes 20 minutos y una sola vez. Pues ya se acabó la oportunidad, inversor quemado a por otro, ¿no? Otro error súper clásico, pues bueno, necesidades financieras absolutamente infravaloradas, con lo cual el plan no se aguanta, no se aguanta. Otro que acostumbra a ser poco frecuente, por suerte, pero que se da, es la poca claridad, ¿no? Incluso, bueno, números maquillados, ¿no? Maquillados o sí, bueno, hay algún gráfico, ¿no? que los tiras, parece que crece más, o lo comprimes, o incluso pues dar ventas acumuladas, ¿no? Pues bueno, sí, claro, eso siempre va a crecer. A mí dame un número de clientes acumulados, eso ya sé que crece. Lo que me tienes que dar es números de ventas por mes, cómo crecen por mes o por trimestre, los clientes que tengo, cómo capto. Yo ya sé que si vas captando, irá creciendo, aunque sea uno cada año. Seguro que crece, pero se trata de ver cómo crece, con lo cual esos gráficos de acumulados, bueno, no son claros. Bueno, otro error gravísimo. Estamos ahora justo en una operación que se va a caer, precisamente por eso, creando una competencia. No, este ya me ha dicho que sí, este me ha dicho también que sí, el otro se lo está mirando y cree que va a decir que sí. Bueno, pues con la mala suerte de que entre los inversores hablamos, entre todos. Y entonces, claro, oye, ¿has visto esto? Sí. Ah, pero lo tienes para probar, ¿no? No, sí, ya le dije que no. O sea, eso es un error gravísimo, gravísimo. Cuando realmente tengáis el commitment de un inversor, entonces sí que lo puedes decir, si él te lo deja comentar. Pero no juguéis a él me ha dicho que sí, el otro también, para generar ese efecto simpatía, porque es un gravísimo error, porque se acaba sabiendo, ¿vale? Y luego, lógicamente, otro error gravísimo es pues centrarse demasiado en la valoración. Hemos visto muchas rondas caerse por culpa de una obsesión en una valoración demasiado alta. Bueno, pues la gente no está dispuesta a entrar a cualquier precio, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya estoy. Muy bien, Emili. Yo Muchas creo que gracias. las habéis visto todas ya, ¿no? Al final. Sí, Me sabe fatal porque, sinceramente, no sé. Hemos hecho la prueba y funcionaba muy bien. No sé. es el tema de esas pantallas que a veces se complica un poco con Zoom, pero bueno, ya Sí, está. sí. En Muy fin. bien, genial. Gracias, Emilio. Una buena explicación. Tenemos dos preguntas. De momento tenemos dos preguntas. Mira, la Sí. primera de Francesc nos pregunta qué se entiende por un roadmap estratégico. Que lo has Bueno, esto mencionado es. un poco. Mm. Sí, es muy genérico, ¿eh? Lo que venimos a decir aquí es que puede ser de producto, puede ser de mercado. eh, lo que nos interesa es ver faseado en el tiempo cómo, por ejemplo, haces el go-to-market. Si estamos hablando de entrada en mercados, ¿no? O si es en producto de tecnología, algo que hacemos, nos fijamos bastante, si hay plataforma, en cuál es el roadmap de esta plataforma, ¿no? Estratégicamente, cómo la vas a hacer crecer para competir en producto. ¿Eh? A eso solo nos referimos. Queremos ver cómo vas a ir a hacer crecer el área que toque o el producto que toque o la plataforma en la compañía. A eso es a lo que nos referimos. Para ver si encaja. Lo que tenemos que ver es que encaje todo en el futuro. Es que nos miramos todo, sí que es cierto que miramos cuál es la situación y la performance que ha habido, pero nos interesa ver mucho cómo va a competir la compañía en los próximos años. Porque es que si estás de accionista tienes que acabártela vendiendo, eso tiene que valer. Otra cosa es cuando estás con deuda, que bueno, la situación es bastante diferente. Bueno, otra pregunta es cuánto tiempo vais a tardar para evaluar si invertís. Bueno, el Sí, proceso de decisión, el go no go es muy rápido. Es muy rápido. Te diría que en una semana y luego llegar a un comité y tener lo que llamamos un term sheet, o sea, una oferta formal de inversión, eso puede tardar, calculo, unos 2 meses. Entre 2 y 4 meses puede llegar, ¿eh? Luego, evidentemente, cuando hay ese term sheet, y sigo ya con la pregunta de Eloy, por eso decía, adelantaros a las necesidades porque el proceso es rápido. Cuando tenemos una carta de intenciones de un term sheet del inversor, sabemos que lo que ocurrirá es que seguramente habrá una due diligence,
Es decir, va a terminar de hacer su análisis. Por lo tanto, y además tendremos que discutir un pacto de socios, un acuerdo de inversión, etc. Y esto hará que se largue. Contar que necesitáis caja para 6-9 meses, fácil, para ir con calma. ¿Vale? Métodos para calcular el valor primoni. Bueno, lo que hemos dicho, hay que hacerlo usando dos entradas diferentes. La primera es por múltiplos y en función del tipo de negocio multiplicaremos ventas o multiplicaremos EBITDA. Normalmente el EBITDA no multiplicamos nunca, porque siempre es cero en nuestro negocio. O multiplicamos MRRs o ARRs. ¿Vale? Eso puede ir, por ejemplo, pues en un SaaS que crece al 50% al año y que está en facturaciones entre 1 y 10 millones, puedes tener múltiplos de 6, 7, 8, 9 veces, ¿vale? 6, 7, 8, 9 veces. Cuanto más tamaño tiene la compañía, el múltiplo se reducirá. En valor absoluto valdrá más, pero el múltiplo se irá reduciendo. Y hay que verlo muy bien. Y esto lo tenéis que contrastar con lo que os decía, esa regla de la dilución, ¿no? Calcular diluciones del 20, hacer una dilución del 20. Es decir, si entra 1 millón, a este tío le voy a tener que dar el 20%, ¿no? Y ahí ya tenéis una dilución. Me encaja con unos múltiplos, imagínate que es el SaaS que he puesto el ejemplo, de multiplicar el MRR por 6, perdón, el AR por 6 por 7. Si encaja, ya estás encajando una valoración premoni determinada, pero sería difícil ahora mismo dar una regla concreta sin saber el negocio al cual nos estamos refiriendo. Pero vale, ese es el método. No descuento de flujos. Mi pregunta es si tiene una empresa en fase... Otra pregunta de Marc Pérez. Mi pregunta es si se tiene una empresa en fase SID y nosotros esperamos nuestra primera ronda, ¿en qué puerta? Claro. Bueno, pues lo que decíamos antes, si estás en fase SID, tienes que buscar inversores de fase SID. Si no sabes cuáles son, hay diferentes fuentes de información donde buscar, ¿vale? Si lo que buscas es un VC profesionalizado, te puedes ir a la web de Ascri, donde tienes el listado de todos los inversores que hay, o diferentes webs, hay varias, buscas VCs España, y tienes absolutamente todos con sus criterios de inversión, sus tickets, qué tipo de negocios buscan, etc, etc. Hay que hacer ese research, ¿vale? Hay que hacer ese research, porque depende del tipo de negocio, Marc. Si no, te podría ya enfocar. Si sabiera cuál es el negocio, ya te voy a enfocar. Otra opción, Marc, es que busques asesoramiento por parte de algunas mini boutiques que precisamente se dedican a eso, a intentar encajar pues compañías con la tuya buscando al inversor adecuado, ¿vale? Más concreto no puedo ser, Pero bueno, si me escribe un email, me busca, me explica el caso, le puedo decir, pues mira, podrías hablar con este. Muy bien, Mili, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, todavía estamos aquí a punto, a tiempo de resolver alguna pregunta. En todo caso, a todos los asistentes les recibir un enlace para poder acceder otra vez a la presentación de Mili también en los próximos días, y cualquier duda o cualquier cosa, pues también nos podéis contactar para poder resolver. O sea que, bueno, nada, por mi parte, por parte del IEF, pues daros las gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia y sobre todo, Emily, por esta excelente ponencia. A vosotros, a ver si algún tip sirve, ¿no? Es difícil, pero había mucha tela, podríamos estar una hora más. Has hecho un esfuerzo de síntesis considerable porque el tema da para mucho, da para mucho. Da para mucho, sí, sí. Muy bien. Pues nada, que tengáis mucha suerte a todos. Buenas tardes y buen beso a todos. Venga, hasta luego. Gracias. Venga. Adiós.